Buenos días, chicos. Empezamos con la radioactividad, desintegraciones radiactivas. Imaginaos, si los núcleos estuviesen compuestos solo por partículas positivas y el núcleo fuese aumentando, la repulsión electrostática sería cada vez mayor, entonces se desintegrarían. Precisamente por esto es necesario emplear el neutrón. El neutrón no tiene carga, pero sí ayuda a aumentar el valor de la fuerza nuclear. De esta forma, aseguramos que el núcleo permanezca unido, es decir, si la fuerza nuclear es mayor que las fuerzas electromagnéticas, ¿vale? Esas fuerzas de repulsión que tiene que vencer. No obstante, aún así, una buena parte de todos los núcleos existentes son inestables. Evolucionan siempre a estados de energía más favorables. Es como os decía el curso pasado y en clase, que es que en la naturaleza todo tiende a minimizar su energía. Entonces, acabamos de ver que el aumento de protones supone un aumento de neutrones. Vale. Pero aquí viene un dato clave, y es que los neutrones no son partículas estables, al contrario, son partículas inestables. Y los protones, en cierta medida, contribuyen a su estabilidad. Pero ¿qué pasa? Que a medida que aumentamos el número de protones, nos vemos en la necesidad de aumentar el de neutrones, precisamente por esto que acabamos de decir aquí. Por esto que ponemos aquí. Pero, claro, llega un momento en el que los protones no son suficientes y el neutrón se desintegra. Fijaos, el neutrón se desintegra en tres partículas, que son protón, un electrón y un neutrino electrónico. ¿Vale? Todas estas partículas surgen porque tienen que conservarse una serie de propiedades que veremos en el próximo tema. La primera persona en investigar y descubrir la radiactividad fue Henry Becquerel. Y poco después, estos dos que aparecen en la foto, Marie y Pierre Curie, descubrieron tres tipos de radiaciones. Y por esto, los tres, a la vez, fueron galardonados con el Nobel en química, en física. Fijaos, Henry Becquerel es por el descubrimiento de la radiactividad espontánea, pero Marie y Pierre Curie por investigar los fenómenos relacionados con esta radiactividad. ¿Vale? Entonces, llegados a este punto, vamos a pararnos a distinguir radiactividad natural de radiactividad artificial. La natural es aquella que va a surgir siempre de manera espontánea, es decir, unos núcleos se van a transformar en núcleos de otros elementos diferentes. O bien, también se pueden transformar en núcleos del mismo elemento, pero con un estado energético más bajo. Y por otra parte, es posible obtener en el laboratorio núcleos radiactivos artificiales. Para ello, lo que tenemos que hacer es bombardear núcleos estables con partículas alfa, beta, neutrones, etc. Los primeros en obtener isótopos radiactivos de forma artificial fueron Frédéric e Irene Joliot-Curie, que gracias a su síntesis obtuvieron el premio Nobel en Química en 1935. Por si a alguien le interesa, os dejo aquí arriba la reacción, ¿vale? Se trata de bombardear con partículas alfa un aluminio 27 y se obtiene un isótopo desconocido del fósforo, veis este que está aquí, que resulta que es radiactivo. Entonces, a su vez, se va a descomponer emitiendo unas partículas que se llaman positrones, son como electrones, que no protones, con carga positiva, y bueno, y luego neutrinos y, por supuesto, en silicio 30. Volvamos a Pierre y Marie Curie. Ellos, como os dije, descubrieron los tres tipos de radiación. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo descubrieron? Bueno, pues se dedicaron a hacer pasar la radiación por campos electromagnéticos. Y entonces descubrieron que existían unas partículas que denominaron alfa que se desviaban muy poco en presencia de campos muy intensos. Y al medir la relación carga-masa se observó que se trataba de núcleos de helio. ¿Vale? Helio con dos cargas positivas sin electrones. Después, otro tipo de radiación que se observaba lo hacía como exactamente igual que un electrón. Por eso se dedujo que esta radiación, a la que llamaron beta, estaba formada por electrones.
Y por último, una radiación que seguía sin desviarse, no se inmutaba, se le asignó un valor más energético que a los rayos X, es decir, tienen una longitud de onda menor, son los rayos gamma, ¿vale? No tienen carga ni masa. Entonces, cada radiación presenta capacidades de penetración diferentes. La radiación alfa, por ejemplo, como veis, tiene poco poder de penetración, de hecho puede ser retenida por un papel o por la piel humana. Después, las partículas beta pueden ser retenidas por una capa de metal, por ejemplo, aluminio, y la radiación gamma es la que necesita de gruesas paredes, por ejemplo, de hormigón para frenarla. Bien, hasta aquí el tema 13, veis que es muy cortito, es un poco introducción a la radioactividad y lo único que os vayáis aprendiendo los subíndices y superíndices de estos tipos de radiación, ¿vale? Que nos van a servir para las reacciones nucleares. Venga, mucho ánimo, chicos.